Buenos días para todos, bienvenidos a la semana número 13. Hoy como tal nos corresponde desarrollar el tema el uso de los signos de puntuación para formar oraciones. Pero vamos a ir más allá, no solamente para formar oraciones, sino también su función dentro de un texto o un enunciado. En este caso vamos a ver coma, punto, punto y coma y otros signos de puntuación. Por ahora vamos a partir de unos conceptos básicos y así sucesivamente con los ejercicios que se realizarán iremos ampliando los conceptos. Primero vamos a decir que los signos de puntuación sirven para organizar mejor el texto y las ideas que se expresan. No olvidemos que los signos de puntuación nos dan también un toque estético a la hora de elaborar nuestros trabajos de cualquier tipo o de cualquier género. Puede ser un cuento, una novela, una reseña, un ensayo, cualquiera que sea el tipo de texto. La puntuación sirve para expresar de manera correcta la fluidez del discurso, marcando tanto las pautas de entonación así como las pautas de sentido que se establecen a nivel sintáctico. Y considero que esto es muy importante porque a veces nos olvidamos que estamos escribiendo para alguien más o que nuestra producción va a ser leída por alguien más. Entonces, esa persona que se enfrenta a conocer su texto como tal, pues debe tener una pausa para que pueda un poco retroalimentar o pueda interpretar lo que usted le está queriendo expresar dentro de lo que usted elaboró dentro de su texto. Si vamos a hablar de fluidez del discurso, estas pausas son muy necesarias. Primero, en el proceso de lectura en voz alta. Si hacemos una lectura de corrido, pues obviamente que el orador o el lector va a tener, se va a encontrar con un ejercicio fatigado. Entonces los signos de puntuación nos va a ayudar un poco a mediar en tanto a la lectura y la fluidez del discurso. Entonces estos también nos sirven para marcar las pautas de entonación. Quiere decir que depende de dónde se ubiquen las comas, los puntos u otros signos, es como me va a dar la entonación o la intención que yo quiero dar a conocer o que quiero expresar dentro de mis enunciados o frases. Y cuando hablamos de nivel sintáctico, estamos hablando también de un orden. Por ejemplo, voy a volver a esta. Y es que si nos vamos a hablar de un orden de las palabras, pues primero tenemos que llegar al orden de la unidad más completa y de sentido, que es la oración. Si yo digo, la casa es grande, blanca y fría. Aquí vamos a encontrar el uso de dos signos de puntuación que son comas, pero estamos observando la estructura como tal de esta oración, y es que vamos a encontrar un sujeto, un verbo y un predicado. En este sentido, el predicado comprende características del sujeto. Esto quiere decir que si hablamos de un orden sintáctico, es este orden que yo le doy a las palabras para que tengan un sentido. Hablamos pues de una oración como tal. No olviden que dentro de este ejercicio que van a realizar de la actividad de introducción deben analizar o tener en cuenta lo que les acabo de explicar, que dentro de ese enunciado, dentro de esa frase, ustedes escucharon que fue una frase larga, van a encontrar oraciones que se van a complementar con otras oraciones. Estas son las llamadas oraciones compuestas, y esto va para hacer como su división para que el lector o quien esté recibiendo ese mensaje o esté leyendo ese enunciado
le encuentre coherencia, entonces se deben ubicar los signos de puntuación como las comas o los puntos, cualquier signo que sea necesario para darle un orden y una coherencia. Entonces sigamos. Ya hablamos entonces de qué era el nivel sintáctico. Entonces, como primer signo de puntuación a estudiar o analizar es la coma. Y vamos a leer el concepto. Es un concepto básico porque necesitamos que ustedes partan de lo básico a lo, digamos, más profundo, más conceptual. La coma es un signo ortográfico que sirve para indicar la división de las frases o miembros más cortos de la oración o del periodo. Indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Entonces, si vemos aquí, nos dice que primero nos puede servir para realizar una división de las frases o de los miembros. Cuando hablamos de las frases es porque hay una oración que complementa a la otra, o sea, hay oraciones compuestas. Y si hablamos de miembros es de sujetos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando decimos Camila, Pedro, Luis, y Sofía estuvieron en el parque tomando jugo de naranja, un ejemplo. Entonces, en este sentido, pues sirve como para dar esa división o hacer como la enumeración a los sujetos que están dentro de esa oración. Indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Pero no solamente una pausa, sino también va a tener mucho más usos. A veces le dicen no se salten las comas porque estas son las que nos da ese espacio para que el lector como tal pueda hacer una interpretación o pueda asimilar con mayor facilidad lo que se está expresando, lo que está leyendo. Entonces vamos a ver que la coma se emplea para, entonces tiene a nivel básico vamos a encontrar que son 4 usos. Los ejemplos que vamos a encontrar aquí son muy básicos. El primer uso que se le da es para separar palabras de una enumeración. Entonces vamos a ver el ejemplo y les explico. El día está lluvioso, frío, oscuro y melancólico. Si ustedes se dan cuenta, en color rojo vamos a encontrar sujeto, el día, verbo, que sería está, y las cualidades, en este caso serían adjetivos o cualidades que se le da al día, ¿no? Entonces lluvioso, frío, oscuro y melancólico. Esta es una de las reglas que hemos aprendido siempre y es que al finalizar una enumeración, cuando estamos en el último paso de la enumeración o entre los últimos 2 términos o miembros de esa enumeración o de ese grupo, debemos usar la conjunción y. Entonces, volviendo a retomar, sirve para separar frases o palabras en una acción de enumeración. Entonces vamos a seguir con el siguiente concepto. El siguiente uso nos dice que encerrar frases explicativas u otro tipo de aclaraciones. Las frases tienen también el uso de aclarar porque es necesario, teniendo en cuenta que está manifestando algo en un enunciado, entonces debemos aclarar en qué sentido. Pues vamos a ver el orden o cómo es a nivel estructural la oración. Entonces dice, Kiko, vamos a encontrar aquí una coma, mi perro, come helados. Si nos damos cuenta, en color rojo está verbo y predicado. Pero si omitimos las comas y omitimos lo que está dentro de esas comas,
Vamos a leer la siguiente oración. Dice, Kiko come helados. Entonces miren que si nosotros omitimos esta información que está dentro de las comas, pues le vamos a quitar gran relevancia porque directamente nos estamos refiriendo que es a un perro. Pero si le quitamos como tal las comas, estaríamos omitiendo una información muy importante de quién es el sujeto o cómo es el sujeto. Esto se le denomina núcleo del sujeto dentro de una oración. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que son comas explicativas? Pues definitivamente, si omitimos esa información que está dentro de esas comas, pues la oración nos va a cambiar completamente de sentido. En este caso, es como si aplicáramos erróneamente unos paréntesis, que nosotros hemos aprendido que los paréntesis sirven para aclarar, ¿cierto? O para hacer una acotación o una explicación de algo. Entonces, espero que les haya quedado claro este. Y vamos al tercero, que dice: separa vocativos, o sea, nombres o palabras con las que se nombra a alguien. Si vemos acá, en este lado, dice que separa frases o palabras. Cuando hablamos de frases, hablamos de frases que están compuestas por varios verbos o varios adjetivos. Y en este vamos a ver que vocativo es como la persona o el sujeto a quien recae la acción. Entonces, separa vocativos, o sea, nombres. Si nos damos cuenta aquí claramente en los ejemplos, Jaime, no te levantes de la silla. Entonces, si vemos la intención de la oración, es como si le estuviera dando una orden o le estuviera dando una indicación. Pero esta indicación necesita ser aclarada para quién va dirigida o para quién se le hace como ese llamado de atención. Entonces, por eso se antepone el nombre Jaime, coma, y se emite el mensaje o la aclaración o el llamado de atención, o depende de la intención que usted tenga dentro de la realización de las oraciones o los enunciados. Miren acá que vemos que hay como una diferente estructura, pero sin embargo seguimos haciendo uso de la coma. Y último, vamos a decir que indica la omisión o la no repetición de un verbo. Entonces, si nos vemos al ejemplo claramente, entonces estamos diciendo que Francisco es. Entonces dice que para no repetición de un verbo, o el verbo ser, ¿no? Como tal es el verbo ser. Entonces, vemos que hay se plantean dos sujetos. Y aquí me queda muy fácil decirles que vamos a encontrar una oración compuesta. Porque primero nos plantea un sujeto que es Francisco y le está dando una acción, la acción o el verbo ser. En lugar de decir y su hermano es, simplemente se usa la coma para omitir la repetición de ese verbo. Bueno, y finalmente vamos a encontrar que el uso del punto es también muy importante tenerlo en cuenta dentro de ese proceso de escritura o elaboración de un texto. Entonces vamos a decir que hay tres usos, que es el punto seguido, el punto aparte y el punto final, o tres tipos. Y que considero que dentro de todo su proceso de aprendizaje ustedes han usado cualquiera de estos o cualquiera de estas clasificaciones. Entonces, vamos a ver el ejemplo de manera clara. Era una casa de 3 plantas situada en el centro del pueblo. Entonces, finalmente cierra una oración. Cerrar un párrafo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que dentro de este ejemplo también vamos a encontrar otro punto, pero un punto seguido, uso de comas y
pues finalmente el que nos ayuda a cerrar el párrafo. Recordemos que dentro de los párrafos están los enunciados que contienen en su mayoría pues las ideas principales o secundarias de un texto. Y punto final, pues ya sabemos que es aquel que nos ayuda a cerrar como tal el texto. ¿Listo? Y entramos en el uso de el punto y coma. Dice, es el punto intermedio o es el signo intermedio entre punto y coma, indica pausa superior a la marcada por la coma o inferior a la señalada por el punto. Lo voy a hacer en otras palabras, y es que tanto el punto y coma tiene una función muy especial y es como uno de los signos como más difíciles de ubicar. ¿En qué sentido? Normalmente intentamos no poner comas donde nos parece que debería haber una pausa, pero a veces nosotros queremos abarcar dentro de un enunciado varias ideas del mismo tema. Ejemplo, si yo voy a hablar de la violencia, entonces yo puedo hablar de la violencia, conceptos como las consecuencias o qué causa la violencia o qué tipos de violencia hay. Entonces se puede emitir enunciados o frases concernientes a ese tema. Simplemente que a través del uso de las comas, entonces se puede hacer enumeraciones. Por ejemplo, podemos decir que hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Al enunciar estas, pues podemos hacer una enumeración, entonces violencia física, coma, verbal, y así sucesivamente. O podemos emitir algo de cada uno de estos conceptos, entonces que la violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica. Entonces este uso del punto y la coma es para unir aquellas ideas o frases u oraciones concernientes a un mismo tema dentro de un texto o un párrafo. Entonces el punto y coma se emplea para separar elementos de una enumeración que incluya comas. Entonces ya aquí en este momento pues les voy a dejar de tarea consultar los ejemplos para cada uno de estos usos. Entonces les voy a dejar aquí en pantalla los significados y en su cuaderno van a elaborar los ejemplos que les hace falta. Aquí vamos a encontrar unos ejercicios acerca del uso de la coma. Entonces igualmente va a quedar aquí en la pantalla. Pueden pausar el video y tomar apuntes en su cuaderno. Por acá vamos a encontrar otro ejercicio acerca de la coma. Entonces dice, la coma en las anteriores oraciones funciona para. Entonces vamos a explicar la coma que pusieron en el anterior ejercicio, o sea, en este ejercicio, qué función tenía o cuál era su objetivo dentro de cada una de las frases. Recuerden que la coma tiene cuatro funciones, hemos visto. Entonces aquí seguimos. Las siguientes oraciones debes ubicarle la coma. Ya vemos que son oraciones un poco más largas y oraciones que contienen incluso otros signos de puntuación. Finalmente vamos a cerrar con esta actividad. Entonces pueden ir pausando el video y haciendo el ejercicio. Espero que este tema pues haya sido un poco práctico, ya que es algo que ya han abordado durante todo su proceso escolar. Entonces, por favor, toman nota de las explicaciones y me suben este taller a la plataforma. Ahí les dejaré las indicaciones y las instrucciones para qué día deberán entregar la actividad. Muchas gracias.